El regreso de Ethan de entre los muertos trajo consigo un mensaje tan horrible que sacudió los cimientos de la ciudad. Nadie podría haber estado preparado para la escalofriante advertencia que siguió, una revelación que vino directamente de las profundidades del más allá. La ciudad se quedó sin palabras cuando Ethan apareció, con los ojos abiertos por el miedo, trayendo un mensaje urgente que nadie podía permitirse ignorar. Pero ¿qué había en su mensaje que era tan terrible, tan inimaginable, que obligó a un niño a desafiar a la muerte misma y regresar? ¿Qué podría haber sido tan horrible que obligó a la familia de Ethan a huir al amparo de la oscuridad, para nunca regresar? Este fue el momento que alteró para siempre sus vidas y el destino de la ciudad. Descubramos la verdad detrás de la aterradora advertencia que Ethan trajo desde el más allá, una verdad mucho más oscura de lo que nadie podría haber anticipado. La vida tenía un ritmo constante para la familia en los días previos a la tormenta. Las mañanas eran un torbellino de actividad, con el más pequeño, Daniel, corriendo a la escuela, su mochila rebotando enérgicamente en su espalda. Por las tardes, solía explorar los bosques cercanos a su casa, perdido en un mundo de aventuras. Tom, el padre, trabajaba incansablemente en la fábrica local, mientras Emma se las arreglaba para lidiar con el caos de la vida familiar, equilibrando los turnos a tiempo parcial en la panadería con el cuidado de la familia. Sarah y Olivia, dos adolescentes que navegaban por las aguas tormentosas de la adolescencia, pasaban los días con su propia cuota de drama, pero siempre encontraban tiempo para bromear con su hermano menor. Los fines de semana eran un momento para bajar el ritmo y reconectarse. Las cenas familiares, las noches de cine y los viajes al parque constituían el ritual sagrado de su tiempo compartido juntos. Era una vida unida por el amor, la rutina y una inquebrantable sensación de normalidad. Pero esta existencia pacífica estaba a punto de romperse para siempre. Lo que Ethan le reveló esa fatídica noche fue solo el comienzo, un presagio de verdades mucho más oscuras que aún estaban por venir. Todo comenzó una fresca tarde de otoño, con los árboles en llamas con tonos ardientes de rojo y naranja, cuando Daniel le rogó a su madre que le permitiera ir en bicicleta al parque. «No te desvíes de las carreteras principales», le había dicho Emma con voz firme pero amable. Él asintió obedientemente, como siempre hacía cuando pedía permiso para algo. Su bicicleta, heredada de su hermana mayor Olivia, tenía las marcas de incontables aventuras, rayones en el cuadro y una cadena chirriante, pero para él era su boleto a la libertad. A medida que avanzaba la tarde, el sol comenzó a descender, proyectando largas sombras que se extendían por las calles. Daniel se dirigía a casa, un poco más tarde de lo esperado. El viento tiraba de su chaqueta mientras pedaleaba, ansioso por evitar la mirada de desaprobación de su madre. Su camino lo había llevado por una calle tranquila bordeada de árboles, una ruta con la que no estaba del todo familiarizado, pero que aún estaba cerca de casa. Todo sucedió tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos, un auto pasó a toda velocidad por la curva, con el motor rugiendo antes de que lo viera. Su corazón dio un vuelco cuando vio la cara de pánico del conductor. El coche se desvió, intentando desesperadamente esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. La moto patinó sin control sobre la grava suelta, y en un instante, Daniel cayó al suelo. El mundo quedó en silencio. Cuando abrió los ojos, todo a su alrededor era una confusión de luces y voces apagadas. Los paramédicos lo rodeaban, moviéndose con rapidez y precisión. Emma llegó unos momentos después, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Tom no se quedó atrás, su habitual actitud estoica se quebró cuando vio a su hijo inmóvil en la camilla. Sarah y Olivia estaban cerca, con los rostros marcados por el miedo y las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Lo estamos perdiendo», dijo uno de los paramédicos, con voz sombría y llena de urgencia. Sus palabras cortaron el aire, agudas y definitivas. A pesar de sus incansables esfuerzos, el cuerpo de Daniel se quedó quieto y la habitación pareció contener la respiración. Los sollozos de Emma llenaron el aire, crudos y desgarradores, un sonido que resonó en las almas de todos los presentes. Tom cayó de rodillas, con el rostro enterrado entre las manos.
El tiempo pareció detenerse. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, un peso sofocante en sus corazones, hasta que finalmente, uno de los paramédicos levantó la cabeza. Su rostro estaba nublado por la tristeza mientras pronunciaba las temidas palabras: hora de la muerte, 5:32 de la tarde. La irrevocabilidad de su declaración golpeó como un trueno, reverberando en los corazones de los reunidos. El mundo de la familia se derrumbó en ese instante, sus vidas alteradas irrevocablemente por un solo momento devastador. Pero ese no era el final para Daniel, era solo el principio. El aire a su alrededor se volvió denso y el tiempo parecía extenderse hasta el infinito mientras flotaba sobre la escena, ingrávido y sin ataduras. Desde ese extraño punto de vista, la visión de su propio cuerpo sin vida parecía surrealista. Los gritos angustiados de su madre, la expresión afligida de su padre y los rostros surcados de lágrimas de sus hermanas parecían distantes, apagados, como una obra de teatro que se desarrollaba detrás de un panel de vidrio. Instintivamente, extendió la mano para consolar a su madre, pero su mano la atravesó, como si estuviera hecho de niebla. Una extraña atracción lo atrajo, atrayendo su atención hacia arriba. El mundo de abajo se volvió borroso y se desvaneció mientras una luz cálida y acogedora lo llamaba hacia adelante, acercándolo a algo más allá de la comprensión. No era solo luz, era una presencia que lo abarcaba todo, una sensación abrumadora de paz y aceptación que parecía acunarlo. A medida que Ethan se acercaba, sus miedos comenzaron a desvanecerse, como si la esencia misma de esa luz fuera el lugar donde siempre debió estar. El resplandor lo envolvió, reconfortándolo como un cálido abrazo, llevándolo más hacia sus profundidades. Pero justo cuando comenzó a perderse en su tranquilidad, una sensación repentina y estremecedora lo agarró. Fue como si unas manos invisibles lo hubieran agarrado, deteniendo su ascenso. Una voz, baja y resonante, reverberó en su mente, llamándolo por su nombre. Ethan, dijo, su eco permaneció en la estructura misma de su ser. El calor de la luz vaciló, reemplazado por un frío, una inquietud inquietante. Con un esfuerzo que se sintió como moverse a través de agua espesa, se apartó del brillo que lo llamaba y miró hacia atrás. A lo lejos, emergió el débil contorno de sombras cambiantes, sus formas misteriosas e intangibles, moviéndose y observándolo. No te vayas, advirtió la voz nuevamente, esta vez tirándolo hacia las sombras. Hay más que debes saber. El corazón de Ethan se aceleró, la tranquila atracción de la luz todavía lo llamaba, pero la gravedad de la voz era innegable. Quería resistirse, volver a la calidez y la serenidad que había sentido, pero algo mucho más fuerte que su voluntad comenzó a alejarlo de la luz y acercarlo a la presencia amenazante de las sombras. El paisaje a su alrededor cambió drásticamente. Se encontró en un lugar que parecía inquietante y hermoso, un mundo suspendido entre la luz y la oscuridad. El suelo bajo sus pies era suave y luminoso, como caminar sobre nubes, pero el aire a su alrededor se sentía cargado de susurros. Al principio, eran apenas audibles, como el viento susurrando entre los árboles, pero pronto se volvieron más claros, las palabras surgían del murmullo, cada una llena de urgencia desesperada. Ayúdanos, suplicaron, sus voces desgarradas por el miedo. No nos dejes aquí. Su pecho se apretó mientras buscaba la fuente de las voces, sus ojos escudriñando el horizonte cambiante. A lo lejos, podía distinguir figuras, vagas e indistintas, como sombras parpadeantes atrapadas en el resplandor de una vela tenue. Algunas se acercaban a él, con el rostro deformado por una angustia desesperada. Los instintos de Ethan le gritaban que corriera, que huyera de vuelta hacia la luz, pero sus pies se sentían como si estuvieran arraigados al suelo, atados por una fuerza invisible. La voz de antes regresó, esta vez más fuerte, más contundente. No puedes irte, ordenó. Todavía no. Los susurros se desvanecieron, reemplazados por un silencio inquietante que parecía presionarlo desde todos los lados. Las nubes, que alguna vez fueron brillantes, se volvieron más oscuras, sus bordes ahora teñidos de un gris ominoso.
La serena belleza de este lugar de otro mundo comenzó a atenuarse, y una creciente sensación de terror se instaló en su corazón. Este lugar, a pesar de toda su belleza, no era lo que parecía. A medida que Ethan continuó avanzando, el suelo debajo de él comenzó a cambiar. Lo que alguna vez se sintió suave y etéreo se volvió frío y firme, como caminar sobre piedra pulida. Los susurros volvieron, cada vez más fuertes e insistentes, y lo carcomieron. Vio a otros, almas perdidas, con los ojos hundidos y las manos intentando alcanzar algo que estaba más allá de su alcance. Parecían atrapados en un limbo sin fin que no podía comprender del todo. Intentó hablarles, pero le falló la voz y sus palabras se perdieron en el silencio opresivo que flotaba en el aire. Y entonces, a lo lejos, lo vio, una figura enorme, envuelta en sombras, de pie en el borde del horizonte. Su presencia era abrumadora, majestuosa y aterradora a la vez, proyectando una sombra larga e imponente que se extendía mucho más allá de los límites de su vista. Cuando Ethan se acercó, la figura se volvió hacia él y un escalofrío gélido lo invadió. No era exactamente miedo, sino una profunda sensación de insignificancia, como si estuviera ante algo mucho más grande que todo lo que podía entender. Este ser no era humano, era algo más, algo antiguo, incomprensible. La voz de la figura sonó, profunda y resonante, vibrando no solo en el aire sino en el centro mismo del ser de Ethan. «Hay algo que debes ver», ordenó. Las palabras eran a la vez una orden y una advertencia, definitivas e inflexibles, que no dejaban lugar a discusión. Una fuerza mucho más fuerte que cualquier cosa que Ethan hubiera sentido antes comenzó a tirar de él, cadenas invisibles lo empujaban hacia adelante. Los ojos de la figura se clavaron en los suyos, su mirada implacable, y Ethan supo que lo que le esperaba lo cambiaría para siempre. El dolor de lo que había sucedido aún persistía en los corazones de los que se habían quedado atrás, pero algo extraño, algo poderoso, estaba atrayendo a Ethan hacia lo que venía después. El aire se volvió más frío y la imponente figura levantó una mano con un gesto. En respuesta, el paisaje sereno alrededor de Ethan comenzó a cambiar. Lo que alguna vez habían sido nubes y luz se derritió, reemplazado por una oscuridad que lo consumía todo. El mundo a su alrededor parecía desmoronarse, como si estuviera observando desde un punto de vista que nadie debería ver. La voz de la figura, profunda y autoritaria, reverberó a través del vacío. «Observa con atención», instruyó. «Lo que ves aún no está escrito en piedra, pero está más cerca de lo que crees». Antes de que Ethan pudiera procesar el peso de las palabras, comenzaron las visiones. Una ciudad apareció ante él, vibrante y bulliciosa, llena del pulso de la vida. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la escena cambió. Los edificios se derrumbaron cuando una fuerza masiva atravesó el corazón de la ciudad, el caos se desarrolló a una velocidad alarmante. El suelo tembló violentamente cuando un terremoto masivo atravesó las calles de la ciudad. La gente gritó en pánico, sus gritos desesperados se mezclaron con el rugido ensordecedor de la destrucción. La tierra se abrió, tragándose todo a su paso, mientras los incendios estallaban en el horizonte, enviando columnas de humo y cenizas al cielo. El estómago de Ethan se revolvió mientras permanecía allí, incapaz de apartar la mirada del caos que se desarrollaba ante él. Todos sus instintos le decían que mirara hacia otro lado, para protegerse del horror, pero la visión lo mantuvo cautivo, atado en su lugar. De repente, la escena cambió. Se encontró en medio de un vasto y frondoso bosque, verde y rebosante de vida. Los pájaros cantaban y el viento susurraba entre los árboles, un lugar que debería haber sido sereno. Pero esa paz fue fugaz. Un sonido terrible rompió la tranquilidad cuando unas máquinas, grandes y mecánicas, atravesaron los árboles dejando devastación a su paso. Los ríos que alguna vez fluyeron con aguas cristalinas se volvieron negros por la contaminación y los cielos, alguna vez tan puros, se volvieron grises y sin vida. Los gritos de los animales que huían resonaron en el aire, su pánico resonó en los oídos de Ethan mientras el ecosistema que alguna vez fue próspero se desmoronaba ante él. Este es el costo de la codicia desenfrenada,
La voz de la figura reverberó con tristeza, como si lamentara el daño causado al mundo. El mundo sufre por las decisiones que se toman sin pensar en el mañana. Ethan se quedó sin aliento y se le hizo una opresión en el pecho mientras las visiones continuaban. Vio naciones que se alzaban unas contra otras, líderes que gritaban con ira, con sus voces llenas de odio. El suelo bajo sus pies estaba teñido de rojo con la sangre de incontables vidas perdidas en guerras sin sentido. El cielo se oscureció, no con las nubes de una tormenta que se avecinaba, sino con el humo y las cenizas de los bombardeos incesantes. Las familias se acurrucaron juntas con miedo, con sus rostros marcados por la desesperación mientras las llamas de la guerra desgarraban sus vidas. No era un futuro lejano, era una visión tan cercana, tan dolorosamente plausible, que le provocó un escalofrío en la espalda a Ethan. Pero la visión más escalofriante aún estaba por llegar. Vio una multitud de personas, con sus rostros deformados por la agonía, de pie en un paisaje gris y sin vida. Gritaban desesperados, suplicando misericordia. «Perdónanos», gritaban, sus voces eran un coro inquietante de arrepentimiento. Pero no hubo respuesta. Ninguna señal de salvación. Extendieron las manos, arañando el aire vacío, pero era demasiado tarde. El mundo a su alrededor ya les había dado la espalda. El corazón de Ethan dolía con su dolor, y sus lágrimas desdibujaron la aterradora imagen. La voz de la figura atravesó la desesperación, su tono firme. ¿Lo ves ahora? La humanidad camina por un camino frágil. Todavía hay tiempo para cambiar de rumbo, pero la ventana se hace más pequeña con cada día que pasa. Ethan se volvió hacia la figura, con voz temblorosa mientras preguntaba, ¿por qué me estás mostrando esto? ¿Qué puedo hacer? La mirada de la figura no se parecía a nada que hubiera sentido antes, penetrante, omnisciente, como si pudiera ver directamente a través de él hasta el núcleo mismo de su ser. Porque debes advertirles, dijo la voz, su autoridad innegable. Esta carga es tuya ahora. La elección de llevarla no será fácil, pero es una que solo tú puedes hacer. El peso de las palabras de la figura se posó sobre Ethan como una capa pesada. Quería protestar, argumentar que era solo un niño, que esa responsabilidad era demasiado para él. Pero en el fondo, sabía la verdad. Las visiones que había visto, los gritos que había oído, no eran solo advertencias. Eran un llamado a la acción, una súplica desesperada de un mundo al borde de la ruina. Por favor, susurró Ethan, con la voz quebrada por el peso de todo. Envíame de vuelta. Haré lo que sea necesario. La figura permaneció en silencio durante un largo momento, con la mirada firme. Luego, en un tono que era firme pero no cruel, volvió a hablar. Muy bien. Pero debes saber esto, el camino que tienes por delante estará plagado de desafíos. La carga que llevas te pondrá a prueba de maneras que aún no puedes imaginar. Sé fuerte, Ethan, por el bien del mundo. Sé fuerte. Con esas últimas palabras, la oscuridad alrededor de Ethan comenzó a disolverse. Las inquietantes visiones, los gritos y la fría e inquebrantable presencia de la figura se desvanecieron. Una luz cegadora lo envolvió, cálida y pura, alejándolo del borde. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Las duras luces fluorescentes de la habitación del hospital parpadearon sobre él, su brillo estéril se sintió extraño en contraste con los vívidos recuerdos que aún se aferraban a su mente. Ethan parpadeó, desorientado, mientras el mundo a su alrededor se enfocaba. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales, cada una de ellas asentándolo en esta nueva realidad. Las voces atravesaron la neblina, los sollozos frenéticos de su madre, el asombro silencioso de los médicos. Parpadeó nuevamente, concentrándose en el rostro surcado de lágrimas de su madre mientras flotaba sobre él. «Está despierto», susurró alguien, con la voz temblorosa de incredulidad, como si no pudieran creer lo que estaban presenciando. Una enfermera se inclinó sobre él, controlando su pulso con manos que temblaban levemente. La habitación estaba llena de movimiento frenético,
los monitores pitaban y el personal médico se esforzaba por dar sentido a lo imposible. No era solo que Ethan estuviera vivo, era como había regresado. Solo unos momentos antes, lo habían declarado muerto, su corazón se había detenido, su cuerpo estaba frío y sin vida. Y ahora, aquí estaba, parpadeando hacia el techo, muy vivo. Liz, su madre, le apretó la mano con fuerza, sus dedos temblaban con una mezcla de incredulidad y alivio. Ethan, dijo con voz entrecortada, con la voz quebrada. Estás de vuelta. Sus lágrimas caían libremente, salpicando la manta que lo cubría. Jack, congelado al pie de la cama, se quedó inmóvil, su rostro era una mezcla de conmoción y profundo alivio. Emily y Grace se acurrucaron juntas cerca, sus expresiones eran una mezcla de asombro y miedo. Los labios de Ethan se movieron, pero al principio no emitió ningún sonido. Tenía la garganta en carne viva, el cuerpo débil, pero los recuerdos de lo que había presenciado, la figura, las visiones devastadoras, los gritos de los perdidos, eran vívidos e implacables en su mente. Tragó saliva con fuerza, su voz apenas era un susurro. Vi. Los médicos intercambiaron miradas inquietas, su escepticismo era evidente. Uno de ellos, un médico experimentado con cabello entrecano y ojos compasivos, se inclinó más cerca de la cama de Ethan. Tranquilízate, hijo, dijo con dulzura, su voz suave y tranquilizadora. Has pasado por mucho. Haremos algunas pruebas, pero por ahora, descansa. Pero Ethan no podía descansar. Una urgencia ardiente se había apoderado de él, una necesidad insistente de hablar, de compartir las imágenes, los horrores que había presenciado. Sin embargo, las palabras quedaron atrapadas en algún lugar entre su mente y su boca, incapaces de escapar. Apretó los ojos y quiso que los recuerdos se desvanecieran, pero se aferraron a él, vívidos e implacables, como sombras que se negaban a dejarlo ir. Durante los siguientes días, la recuperación milagrosa de Ethan se convirtió en el tema de conversación del hospital. Las enfermeras susurraban en voz baja sobre el niño milagro, que había desafiado a la muerte, mientras los médicos se apresuraban a explicar su reanimación. Todo el hospital parecía asombrado, sin saber si estaban presenciando un fenómeno o algo que aún no podían comprender. Liz se negó a separarse de él, con sus instintos maternales en alerta máxima, mientras que Jack hizo todo lo posible por mantener una apariencia de normalidad para Emily y Grace. Pero estaba claro para todos que algo había cambiado. Ethan no era el mismo niño que se había ido esa mañana en su bicicleta. Ahora estaba más tranquilo, su energía, que alguna vez fue brillante, fue reemplazada por una intensidad solemne. Sus ojos, que una vez habían bailado con picardía juvenil, parecían mayores, como si llevaran el peso de secretos que ningún niño debería saber jamás. Cuando hablaba, incluso las palabras más simples tenían una gravedad que hacía que la gente se detuviera y escuchara. La lluvia parará pronto, murmuró Ethan una tarde, con la mirada fija en la ventana, distante y lejana. Momentos después, la tormenta afuera cesó, las nubes se abrieron para revelar un cielo brillante y claro. No era la primera vez que hacía una declaración así, y cada vez dejaba a quienes lo rodeaban inquietos. ¿Cómo podía saberlo? Sin embargo, de alguna manera, lo sabía. A medida que los días se convertían en semanas, el comportamiento de Ethan se volvía aún más desconcertante. Se despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, con los ojos muy abiertos por el miedo. Ya vienen, susurraba en la oscuridad, con la voz temblorosa de terror. Pero nunca explicaba quiénes eran ellos. Liz y Jack lo atribuían al trauma, los efectos persistentes de su experiencia cercana a la muerte. Pero Emily y Grace no estaban tan seguras. Habían notado que la mirada de Ethan se detenía en espacios vacíos y que hablaba como si respondiera preguntas que nadie más podía oír. Una noche, cuando la familia se sentó a cenar, Ethan rompió su silencio. Su tenedor golpeó ruidosamente contra el plato mientras levantaba la mirada, con una expresión seria, incluso grave. Nos estamos quedando sin tiempo, dijo,
con voz firme pero llena de una sensación de urgencia que hizo que todos se detuvieran y escucharan. Jack frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir, amigo? Ethan no respondió. En cambio, empujó su silla hacia atrás y salió de la habitación, sus pasos resonando en la casa silenciosa. Liz comenzó a seguirla, pero Jack le puso una mano suave en el brazo, sacudiendo la cabeza. Déjalo, dijo suavemente. Hablará cuando esté listo. Pero Ethan no estaba listo, todavía no. El peso de lo que había visto, de lo que sabía, era demasiado para soportar. Pasó horas solo en su habitación, mirando por la ventana el mundo que había más allá. Era un mundo que ahora veía con otros ojos, un mundo que se tambaleaba al borde de algo catastrófico. Las visiones le habían mostrado un futuro lleno de dolor, desesperación y destrucción, y no podía quitarse de la cabeza la sensación de que era su responsabilidad evitarlo. Una noche, tarde, Liz encontró a Ethan sentado en el suelo de su habitación, con las rodillas pegadas al pecho y el rostro pálido y demacrado. Se sentó a su lado y le rodeó los hombros con un brazo. Háblame, cariño, le dijo con dulzura, con la voz llena de preocupación. Sea lo que sea, no tienes que afrontarlo solo. Ethan la miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Dudó, las palabras se le atascaron en la garganta, pero finalmente susurró, vi algo terrible y nos está afectando a todos. Ethan ya no podía ignorar lo que había presenciado y sabía que tenía que contárselo a los demás antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, el pueblo se negaba a escucharlo. El peso de sus visiones lo oprimía, instándolo a actuar, a hablar, a advertirles. No podía guardárselo para sí mismo. Al principio, compartió lo que vio con cautela, tanteando el terreno con su familia. Liz y Jack escucharon con una mezcla de preocupación e incredulidad mientras Ethan relataba las escenas de destrucción, traición y desesperación que habían ocurrido en su mente. Habló de terremotos que devoraron ciudades enteras, inundaciones que arrasaron casas y personas que se enfrentaron entre sí en desesperación. Su voz temblaba cuando describía líderes que tomaban decisiones impulsados por la avaricia, decisiones que desencadenaban un caos que se extendía por todo el mundo. Esto no son solo sueños, insistió Ethan una noche, mientras la familia estaba sentada junta en la sala de estar. Es real. Está llegando. Sus hermanas intercambiaron miradas inquietas, su preocupación se profundizaba mientras trataban de darle sentido a lo que Ethan estaba diciendo. Jack se frotó las sienes, claramente abrumado por las palabras de su hijo, su propia mente luchando por reconstruir las verdades inquietantes que Ethan estaba revelando. Tal vez todavía te estás recuperando del accidente, sugirió Liz con suavidad, con la voz llena de preocupación. Todo lo que pasó, es demasiado para que cualquiera pueda manejarlo. Pero Owen negó con la cabeza con firmeza, con la mirada firme y resuelta. No es por el accidente, dijo, con su voz cortando la duda en el aire. Lo vi. Me lo mostraron. Y si no hacemos algo, sucederá. A medida que pasaban los días, la urgencia dentro de él solo crecía. Owen ya no podía contener la necesidad de advertir a los demás sobre el futuro que había visto. Comenzó a compartir sus visiones, primero con amigos en la escuela, luego con vecinos e incluso con el pastor local. Algunos lo descartaron de plano, considerándolo un trauma o el resultado de una imaginación hiperactiva. Otros lo siguieron la corriente, asintiendo cortésmente antes de cambiar rápidamente de tema. Pero hubo algunos que escucharon de verdad. Sus reacciones fueron variadas, desde la curiosidad hasta el miedo absoluto. Una tarde, Owen se acercó a la señora Henderson, una mujer mayor que vivía justo al final de la calle. Ella siempre había sido amable con él, le hacía galletas y le contaba historias de su juventud. Owen la respetaba y ella siempre lo había tratado como si fuera de la familia. Señora Henderson, dijo Owen, en voz baja y seria. Necesito decirle algo importante. Describió una tormenta, no una tormenta cualquiera,
sino una que arrasaría su ciudad con una intensidad nunca vista. Árboles arrancados de raíz, cables eléctricos quebrados y casas destruidas. El rostro de la señora Henderson palideció mientras hablaba, sus manos temblaban levemente. Eso suena horrible, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Pero cómo puedes saberlo? Porque lo he visto, respondió Owen, con voz urgente. Y va a suceder pronto. Tiene que prepararse. Una semana después, cuando una violenta tormenta arrasó la ciudad, dejando destrucción a su paso, la señora Henderson no fue la única que recordó la advertencia de Owen. La noticia se extendió rápidamente y más personas comenzaron a prestar atención al niño con las inquietantes predicciones. Sin embargo, por cada persona que le creyó, hubo otras que se burlaron, acusándolo de buscar atención o difundir un miedo innecesario. La tensión que esto suponía empezó a pesarle mucho a Owen. Sentía que llevaba una carga imposible, que se hacía más pesada con cada día que pasaba. Las visiones no cesaban, en todo caso, se volvían aún más intensas. Ya no solo se presentaban mientras dormía, sino que pasaban ante sus ojos a todas horas, fragmentos de una pesadilla de la que no podía escapar. Y siempre, la figura estaba allí, observando, esperando. «Debes moverte más rápido», resonó la voz de la figura en uno de sus sueños despiertos. «El tiempo se está escapando, y las advertencias deben ser escuchadas». Owen apretó los puños, tratando de contraatacar la creciente presión. «Lo estoy intentando», susurró, aunque no había nadie allí para escucharlo. «Pero no me escucharán». La figura se desvaneció en las sombras sin responder, dejando a Owen de pie en su dormitorio, con el corazón acelerado y el cuerpo temblando. Los susurros de las visiones persistieron, un recordatorio constante de lo que había visto y lo que tenía que hacer. Desesperado por encontrar alivio, Owen se volvió hacia el padre Michael, el pastor de la iglesia local. El padre Michael era conocido por su bondad, compasión y mente abierta. Owen le abrió el corazón, relatando las visiones y las advertencias que había recibido, con la esperanza de que alguien con fe pudiera entender. El padre Michael escuchó atentamente, con el rostro indescifrable, antes de reclinarse en su silla, juntando las manos pensativamente. «Lo que estás describiendo, es extraordinario», dijo el padre Michael lentamente. «Pero debes entender, la gente teme lo que no entiende. Convencerlos no será fácil». «Pero es verdad», gritó Owen, con la voz quebrada por el peso de su desesperación. «Tienes que creerme. Si no te escuchan, será demasiado tarde». El padre Michael asintió pensativamente, su expresión se suavizó. «A veces la verdad es una carga pesada, pero si crees que este es tu propósito, debes seguir intentándolo, incluso si sientes que nadie te escucha». Owen salió de la iglesia ese día con una renovada sensación de determinación, pero las dudas seguían invadiendo su mente. Los susurros de incredulidad, las miradas de soslayo y los rechazos directos, todo eso pesaba sobre él y lo hacía cuestionar si era realmente capaz de cumplir con la tarea que le habían encomendado. Una noche, sentado solo en su habitación, el peso de todo aquello finalmente lo destrozó. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras hundía la cabeza entre las manos. «No me escucharán», sollozó, con una voz apenas audible. «No me creen». La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de su respiración entrecortada y los sollozos que lo sacudían hasta la médula. Por primera vez desde el accidente, Owen se sintió total y absolutamente solo. El pueblo que una vez había parecido un refugio unido ahora hervía de tensión. Sus advertencias se habían extendido como un reguero de pólvora, convirtiendo a los vecinos en adversarios y a las familias en campos de batalla. El aislamiento era insoportable. En un lado de la división estaban los que creían en Owen, impulsados por el miedo a prepararse para los desastres que había previsto. Almacenaron suministros, reforzaron sus hogares y susurraron oraciones de salvación, desesperados por protegerse de la oscuridad que había descrito. En el otro lado estaban los escépticos,
que descartaban sus visiones como las divagaciones de un niño perturbado que buscaba atención y provocaba un pánico innecesario. La tensión entre los dos grupos era más evidente en el restaurante local, un lugar que alguna vez había servido como centro social del pueblo, donde todos se conocían y la conversación fluía con facilidad. Ahora, el aire estaba cargado de conflicto. Lo que había sido una charla alegre fue reemplazado por discusiones acaloradas. «Es solo un niño», gritó el señor Jenkins, golpeando su taza de café sobre el mostrador, salpicando unas gotas. «¿Qué sabe él sobre el futuro?» «Más que tú, aparentemente», replicó la señora Reed, con la voz aguda por la irritación. «La tormenta sobre la que advirtió sucedió, ¿no?» «Casualidad», murmuró Jenkins, pero ni siquiera él pudo disimular la duda en su voz. La tormenta había sido mucho más destructiva que cualquier otra en la memoria reciente, y había sacudido hasta los escépticos más acérrimos. Mientras tanto, la iglesia local se había convertido en un campo de batalla por derecho propio. El padre Michael, que inicialmente había expresado simpatía por Owen, se encontró atrapado en el fuego cruzado de una creciente división. Los feligreses exigieron que denunciara al muchacho, acusando a Owen de blasfemia y alarmismo. «Jugando a ser Dios», gritó una mujer enojada durante un servicio dominical. «Nos está llevando por mal camino». Pero otros defendieron a Owen, señalando la inquietante precisión de sus advertencias. «Y si lo han enviado para ayudarnos», argumentó un hombre en voz baja, su voz tenía peso en el tenso silencio. La congregación estalló en una cacofonía de voces, su unidad fracturada por las predicciones de Owen. No fue hasta que una de sus visiones más escalofriantes se hizo realidad de la manera más devastadora que la realidad de la situación ya no pudo ignorarse. Durante semanas, Owen había hablado de un incendio, un infierno que consumiría parte de la ciudad. Sus descripciones eran vívidas, el olor acre del humo, el calor tan intenso que parecía estar vivo y el sonido de gritos de pánico. «Está llegando», le había dicho a todo el que lo escuchara. «Tienes que estar preparado». Pero pocos lo habían tomado en serio, hasta que se desató el incendio en el viejo molino de grano en las afueras de la ciudad. Se extendió a una velocidad aterradora, alimentado por la madera seca y los fuertes vientos. Cuando llegó el departamento de bomberos, el incendio ya había consumido varias casas cercanas. Las familias huyeron con todo lo que pudieron llevar, con las caras manchadas de hollín y miedo mientras veían sus vidas arder ante sus ojos. Aquellos que habían desestimado las advertencias de Owen se vieron obligados a enfrentar la posibilidad de que, de hecho, pudiera estar diciendo la verdad. La destrucción del molino de grano y las casas circundantes envió ondas de choque a través de la comunidad. La gente empezó a ver al niño de otra manera. Algunos se acercaron a él con un nuevo respeto, mientras que otros se volvieron aún más temerosos, ansiosos por lo que su próxima predicción podría traer. Después del incendio, las divisiones de la ciudad se profundizaron. Se formaron grupos en ambos lados del debate y sus desacuerdos se extendieron a los espacios públicos. Comenzaron a aparecer carteles en las ventanas: «Creemos en Owen» en una calle y «Basta de alarmismo» en otra. Ni siquiera los niños eran inmunes al conflicto. Las amistades que alguna vez fueron inocentes y despreocupadas ahora se vieron tensas por las opiniones de sus padres. Para Owen, el incendio fue a la vez una reivindicación y una carga. No había querido tener razón. No había querido ver que las visiones se hicieran realidad. La visión de los restos carbonizados del molino de grano lo perseguía, la culpa de no haber podido evitar la destrucción lo carcomía. Se sentía responsable de cada pérdida, de cada lágrima derramada por las familias que habían perdido sus hogares en las llamas. Una noche, tarde, mientras yacía en la cama, las visiones regresaron, esta vez con más fuerza. La figura oscura apareció de nuevo, su presencia tan imponente como siempre. «El punto de inflexión está cerca», dijo, con su voz fría e inflexible. «Enfrentarás una elección que determinará su destino». El corazón de Owen se aceleró mientras intentaba comprender las crípticas palabras de la figura. «¿Qué elección? ¿Qué destino?».
Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero la figura no ofrecía respuestas. Simplemente se quedó mirando, con la mirada cargada de expectación, antes de desvanecerse en la oscuridad. Cuando Owen despertó, la sensación de urgencia era más aguda que nunca. Sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo podía guiar a un pueblo tan fracturado, tan consumido por el miedo y la duda? La tarea que tenía ante él parecía insuperable, pero en el fondo, comprendía que rendirse no era una opción. Las visiones habían sido una advertencia y él era el mensajero. Tanto si el pueblo escuchaba como si no, tenía que seguir intentándolo. No podía darse el lujo de darle la espalda a lo que había visto, por mucho que lo aterrorizara. Algunos creían en Owen, otros no, pero el peligro que lo rodeaba estaba creciendo y era difícil de ignorar. El peso de la advertencia final se cernía sobre él, una fuerza invisible que lo empujaba hacia un destino incierto. El mundo que lo rodeaba comenzó a disolverse, sumergiéndose en una oscuridad que lo envolvía todo. El tirón familiar regresó, levantándolo del suelo mientras su cuerpo se volvía ingrávido. El vacío dio paso a una visión diferente a cualquier otra que hubiera experimentado antes. La tierra tembló bajo sus pies, su superficie se abrió en abismos irregulares y ardientes. Los ríos se desbordaron con torrentes de agua ennegrecida, tragándose pueblos enteros a su paso. El cielo, una vez vasto, ahora cubierto de un gris sofocante, fue dividido por violentos rayos. Los gritos de humanidad resonaron desde todas las direcciones, desesperados, desgarradores, interminables. La gente se aferraba a sus seres queridos mientras el suelo temblaba, sus rostros se deformaban por el terror y la desesperación. Los incendios arrasaron, devorando bosques y ciudades por igual, mientras los océanos se agitaban y ahogaban los últimos vestigios de seguridad. Su pecho se apretó mientras observaba la destrucción que se desarrollaba, cada detalle más nítido y vívido que el anterior. La devastación era absoluta y parecía que el mundo se estaba desvaneciendo, incapaz de escapar de su propio destino. ¿Por qué me estás mostrando esto?, susurró Owen, su voz apenas se alzaba por encima del caos. La figura apareció de nuevo, su presencia imponente e inquebrantable. Se erguía alta en medio de la destrucción, intacta por el caos circundante, una fría autoridad emanaba de ella. «Esto es lo que nos espera», dijo la figura, su voz cargaba con el peso de la inevitabilidad. La consecuencia de las decisiones de la humanidad. Owen se volvió para mirarla, con el puño cerrado en desafío. «No puede terminar así», dijo, su voz temblaba con una mezcla de ira y desesperación. «Tiene que haber otra manera. Por favor, dime que hay algo que pueda hacer». La mirada de la figura lo atravesó, inquebrantable y firme. «Eso depende de ellos», dijo. «La humanidad tiene el poder de cambiar su camino, pero la voluntad de hacerlo es rara. Las decisiones que tomen ahora decidirán su destino». Los hombros de Owen se hundieron bajo el peso de esas palabras. Las escenas a su alrededor cambiaron de nuevo, mostrando destellos del lado más oscuro de la humanidad, la codicia, la ira y la indiferencia. Un líder estaba de pie en un podio, gritando palabras divisivas que solo separaban aún más a la gente. Las fábricas arrojaban espesas columnas de humo al aire, ahogando la vida de la tierra. Un niño lloraba solo en un callejón oscuro, ignorado por los transeúntes que podrían haberlo ayudado. «¿Por qué yo?», preguntó Owen, con la voz quebrada bajo el peso de la revelación. «¿Por qué fui elegido para ver todo esto?». La figura se acercó, su forma sombría exudando una autoridad innegable. «Tu vida nunca fue aleatoria», dijo, su tono inquebrantable. «Desde el momento en que naciste, tu camino estaba marcado. Tu accidente, tu muerte, tu regreso, todo era parte del plan. Fuiste elegido para llevar esta advertencia porque tienes la fuerza para soportarla». A Owen se le llenaron los ojos de lágrimas cuando comprendió algo, pesado y sofocante. «Solo soy un niño», susurró, con una voz apenas audible. «¿Cómo puedo hacer que me escuchen?». La figura cambió de forma y las escenas oscuras se desvanecieron, reemplazadas por algo más brillante.
Esta vez, no era destrucción sino esperanza. Un hombre se detuvo para ayudar a una anciana a cruzar una calle transitada. Su simple acto de bondad desató una ola de buenas acciones entre quienes lo presenciaron. Un grupo de voluntarios trabajó incansablemente para reconstruir hogares después de una tormenta. Su unidad se elevó por encima de la devastación. Un niño compartió su comida con un perro callejero. Su pequeño gesto irradiaba calidez y luz en medio de un mundo frío. Todavía hay esperanza, dijo la figura, su voz ahora más suave. Pequeños actos de bondad y fe pueden inclinar la balanza. La humanidad es capaz de hacer mucho bien, pero debe elegirlo voluntariamente. Owen asintió lentamente, los destellos de esperanza lo llenaron de un renovado sentido de propósito. Las visiones no eran solo advertencias, eran un llamado a la acción, un recordatorio del potencial de la humanidad para el cambio. Pero la responsabilidad todavía se sentía abrumadora. Había mucho en juego y el miedo al fracaso persistía en su corazón. ¿Y si no escuchan?, preguntó con voz temblorosa y el peso de la duda presionándolo. ¿Y si no es suficiente? La mirada de la figura se endureció y su tono se volvió severo. Entonces se enfrentarán las consecuencias de sus decisiones, dijo. Adviértales una última vez. El resto depende de ellos. Las palabras resonaron en la mente de Owen cuando la visión comenzó a desvanecerse, el caos se disolvió en oscuridad y fue reemplazado por una luz cegadora que lo envolvió por completo. Sintió que lo empujaban hacia atrás, la advertencia de la figura presionaba fuertemente su corazón. El peso de la tarea que tenía ante él era innegable, pero Owen comprendió una cosa con certeza, no podía rendirse. El destino del mundo, y tal vez el suyo propio, pendían de un hilo, y él era el elegido para hacerlos escuchar. Cuando Owen abrió los ojos, el entorno familiar de su habitación lo recibió. El tenue resplandor del amanecer se filtraba por la ventana y arrojaba una luz tenue por toda la habitación, pero no contribuía a aliviar la pesadez que sentía en el pecho. El peso de lo que había visto, la destrucción, las advertencias, las palabras inflexibles de la figura, lo oprimía y llenaba su mente con la certeza de que ya no había vuelta atrás. La voz de la figura resonaba en sus oídos, un recordatorio implacable de la tarea que tenía por delante, adviértales una última vez. La mañana parecía contener la respiración, como si el mundo mismo estuviera esperando algo que lo cambiara todo. Owen estaba de pie en el centro de la plaza del pueblo, un podio improvisado construido a toda prisa debajo de la vieja torre del reloj. Se había reunido una multitud, sus rostros eran una mezcla de curiosidad, escepticismo y miedo apenas disimulado. Owen podía sentir sus miradas, sus dudas presionándolo como un yunque, dificultándole la respiración. Pero sabía que este era su momento, su última oportunidad de dar la advertencia que le habían confiado. No habría más oportunidades después de esto. Respiró profundamente, tratando de tranquilizarse. Su pequeño cuerpo parecía desaparecer bajo el podio improvisado, pero su voz, aunque temblorosa al principio, se fue tranquilizando con cada palabra. Sé que muchos de ustedes no me creen, comenzó, su mirada recorrió a la multitud, encontrándose con los ojos de aquellos que se atrevieron a escuchar. Sé que piensan que soy solo un niño, que lo que he dicho suena imposible o loco. Pero no estoy aquí para discutir o convencerlos. Estoy aquí porque he visto lo que viene y no puedo permanecer en silencio. Relató las visiones con vívidos detalles, sin escatimar ni una sola parte de las escenas aterradoras que lo habían atormentado. La tierra abriéndose, ríos de agua ennegrecida tragándose pueblos enteros y cielos oscurecidos por la ceniza. Los gritos de desesperación y las súplicas de perdón que llegaron demasiado tarde resonaron en su mente mientras hablaba. Sus palabras pintaron un panorama sombrío que pareció arraigarse en las mentes de quienes lo escuchaban. El frío del miedo se apoderó de la plaza y Owen pudo verlo, como la multitud se movía incómoda, con el escepticismo y la incredulidad escritos en sus rostros. Algunos apartaron la mirada, reacios a enfrentarse a la verdad. Tienes una opción, continuó Owen, elevando la voz con urgencia, como si intentara contener la marea de dudas. Todos la tenemos.
El futuro no está escrito en piedra, pero el camino que estamos recorriendo nos está llevando al desastre. Podemos cambiarlo, pero solo si actuamos ahora. Los pequeños actos de bondad, fe y unidad importan más de lo que crees. Un murmullo recorrió la multitud y Owen pudo ver que algunos rostros se suavizaban y sus expresiones se volvían pensativas. Pero había otros, los que se burlaban abiertamente, descartando sus palabras como nada más que los desvaríos de un niño asustado. «Esto es ridículo», gritó un hombre desde atrás, con la voz cargada de desprecio. «Se supone que debemos aceptar consejos de vida de un niño que casi muere y cree que es una especie de profeta». «Solo está tratando de asustarnos», intervino otra voz. Siguieron las risas, amargas y despectivas, el sonido atravesó las palabras de Owen como un cuchillo. Sus manos se cerraron en puños a sus costados y luchó contra el aguijón de sus burlas. Había esperado resistencia, pero aún dolía. La duda lo sofocaba, pero siguió adelante, sus ojos encontraron a quienes parecían dispuestos a escuchar. «No quiero asustarlos», dijo, su voz temblaba por la emoción, el peso del momento presionando su pecho. «Quiero ayudarlos a ver que todavía hay esperanza, pero esa esperanza depende de que todos trabajemos juntos, de elegir hacer lo correcto en lugar de lo que es fácil». Antes de que pudiera continuar, un estruendo bajo lo interrumpió. Al principio, parecía distante, como el rugido de una tormenta lejana, pero se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba. El suelo bajo sus pies tembló levemente, luego más violentamente, enviando ondas a través de la multitud. El pánico se extendió como un reguero de pólvora y las voces se alzaron en confusión y miedo. «¿Qué está pasando?», gritó alguien, con los ojos muy abiertos por la alarma. «¿Esto es parte de su advertencia?». El corazón de Owen se aceleró mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Era el momento que tanto temía como esperaba. Las visiones, las advertencias, estaban cobrando vida, su realidad era innegable. Subió al podio, agarrando los bordes con fuerza con las manos, y alzó la voz por encima del creciente caos. «Esto es lo que he estado tratando de decirles», gritó, su voz rompiendo el pánico. «Está comenzando, pero no es demasiado tarde. Aún podemos marcar la diferencia. Por favor, escúchenme». Algunos en la multitud lo escucharon. Cayeron de rodillas en oración, con las manos entrelazadas en una súplica desesperada. Otros se acercaron para consolarse unos a otros, con los rostros tensos por el miedo y la incertidumbre. Pero todavía había quienes huían, impulsados por el terror, buscando refugio donde podían. La división que había desgarrado a la ciudad quedó al descubierto en esos momentos frenéticos. Fue un duro recordatorio de las opciones que enfrentaba cada persona, de las consecuencias que pendían de un hilo. El estruendo se intensificó y el suelo tembló violentamente bajo ellos. Las grietas se extendieron por el pavimento, líneas irregulares desgarrando la plaza. La vieja torre del reloj crujió bajo la tensión, sus cimientos se desmoronaron mientras los escombros caían desde arriba. Owen estaba de pie en el centro de todo, sintiendo el peso del mundo sobre él. Este era el momento para el que se había estado preparando, cuando todo se derrumbaría o comenzaría a cambiar. La división en la ciudad se había vuelto imposible de ignorar, y la torre del reloj, un símbolo de estabilidad, parecía al borde del colapso. Owen solo podía esperar que las personas que quedaban escucharan su mensaje a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde. Owen se mantuvo firme, una pequeña figura en un mar de caos, pero su determinación brillaba. A pesar del violento temblor de la tierra, a pesar de los gritos de pánico y la incertidumbre que lo rodeaba, estaba decidido. Su corazón martilleaba en su pecho, pero mantuvo los pies firmemente plantados en el suelo. Su papel estaba claro, este era el momento que definiría todo. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el temblor se detuvo. La tierra se calmó y, por un breve momento, todo se sintió congelado en su lugar. Las nubes oscuras todavía colgaban sobre sus cabezas, su presencia ominosa proyectaba una sombra sobre la plaza del pueblo,
pero el aire en sí se había vuelto inquietantemente tranquilo. La tensión era palpable y la multitud permaneció en silencio atónita, sus rostros eran una mezcla de alivio e inquietud. Algunos intercambiaron miradas confusas, inseguros de si sentirse tranquilos o más asustados. Owen, con la respiración temblorosa, sintió un destello de esperanza agitarse dentro de él, tal vez, solo tal vez, finalmente estaban comenzando a comprender. Pero con la misma rapidez, la voz de la figura atravesó sus pensamientos, cortando la esperanza como una espada fría. La elección es de ellos, dijo, con un tono firme, inquebrantable. Ustedes han hecho su parte, ahora esperamos. Owen bajó del podio, con las piernas débiles y el corazón pesado por el peso de lo que acababa de decir. La multitud comenzó a dispersarse, algunos se demoraron para hablar en voz baja, mientras que otros se apresuraron a alejarse, ansiosos por escapar de la incertidumbre. Los observó, leyendo la incertidumbre en sus rostros, la batalla entre la creencia y la duda que era tan dolorosamente clara. No era la victoria triunfal que había esperado, pero tampoco era una pérdida total. Algunos habían escuchado, algunos habían sentido que algo cambiaba. Pero si sería suficiente, eso seguía siendo incierto. Mientras Owen caminaba hacia su casa, sus pensamientos se arremolinaban en una tormenta de emociones. Lo había dado todo, había derramado su corazón y su alma en la advertencia. Sin embargo, el resultado aún no estaba claro. ¿Era demasiado tarde? ¿Había hecho lo suficiente? El peso de la responsabilidad lo oprimía como una carga inexorable. Aún así, en medio de la duda, se aferraba a los destellos de esperanza que habían surgido durante su discurso, los pequeños actos de bondad, los momentos de unidad que insinuaban la posibilidad de un cambio. Esas eran las chispas que podían encender algo más grande, si tan solo suficientes personas decidían aceptarlas. Esa noche, mientras Owen yacía en la cama, las últimas palabras de la figura volvieron a resonar en su mente: la elección es nuestra, pero el tiempo se acaba. Aunque no estaba solo en esto, otros también podían ayudar, los extraños e inquietantes eventos que lo rodeaban se estaban volviendo más difíciles de ignorar. No eran solo los temblores de la tierra o la siniestra visión lo que lo había atormentado. Era algo más oscuro, que se arrastraba por cada rincón de su vida. La luz que alguna vez lo había reconfortado se estaba desvaneciendo y una sensación de aprensión comenzó a instalarse. Los días posteriores a su advertencia transcurrieron en una confusión de inquietud. Había esperado que su mensaje uniera a la comunidad, provocara un movimiento de cambio y encendiera un deseo colectivo de cambiar su camino destructivo. Pero en cambio, parecía haber despertado algo más oscuro, algo mucho más siniestro de lo que jamás había esperado. Al principio, los extraños sucesos eran sutiles, un susurro cuando estaba solo, un repentino frío en el aire o la sensación de ser observado. Empezaron lentamente, bastante fáciles de ignorar, pero pronto se volvieron imposibles de ignorar. Una noche, mientras Owen estaba sentado en su habitación, mirando el cuaderno donde había escrito sus visiones, las páginas revolotearon como si fueran atrapadas por una brisa invisible. La luz del techo parpadeó y se atenuó, proyectando sombras largas y misteriosas sobre las paredes. Se quedó paralizado, con la respiración atrapada en la garganta cuando los susurros regresaron, más fuertes, más claros esta vez. Las palabras se tambalearon por el aire, fragmentadas e incomprensibles, pero el tono era inequívocamente amenazador. Owen cerró el cuaderno de golpe y lo empujó dentro del cajón, desesperado por el silencio. Pero las voces no cesaron. ¿Quién anda ahí?, susurró, con la voz temblorosa por un miedo que le resultaba tan desconocido como abrumador. Por un momento, hubo silencio, un silencio pesado y opresivo, pero la sensación de que lo observaban permaneció. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y aunque la habitación estaba vacía, podía sentir algo acechando más allá de su vista, algo que lo esperaba. Esa noche, sus sueños no le ofrecieron ningún respiro. Estaban llenos de figuras sombrías, sus formas indistintas pero su presencia asfixiante. No hablaban, pero sus intenciones eran claras, querían que se detuviera.
Todas las visiones que alguna vez había acariciado ahora se sentían como una carga demasiado pesada para soportar. Por la mañana, su madre lo encontró pálido y tembloroso en la mesa del desayuno, su cuerpo temblando de cansancio y miedo. ¿Te sientes bien, cariño?, preguntó con la voz llena de preocupación. Owen solo pudo asentir débilmente, las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo podía explicar los horrores a los que se enfrentaba, si él mismo apenas los entendía? A medida que los días se convertían en semanas, los extraños sucesos se hicieron más frecuentes y más difíciles de ignorar. Los objetos de su habitación se movían por su propia cuenta, a veces cambiando de posición a plena vista. Su despertador se reajustó a horas extrañas y el espejo sobre su tocador se agrietó sin previo aviso, su superficie ahora se astilló, reflejando una versión distorsionada del mundo que lo rodeaba. En la escuela, Owen sintió que los demás lo observaban, una sensación constante de ser observado. Más de una vez, creyó ver sombras fugaces por el rabillo del ojo, que desaparecían antes de que pudiera enfocarlas. Las noches eran lo peor. El sueño se convirtió en un campo de batalla que no ofrecía alivio a las inquietantes visiones. Las figuras sombrías se agolpaban a su alrededor, acercándose como si se volvieran más reales con cada momento que pasaba. Una noche, mientras Owen estaba acostado, el silencio fue roto por una voz baja y gutural. «Es inútil, niño», dijo, sus palabras se filtraron en su mente como veneno. Owen se levantó de la cama, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, pero la habitación estaba vacía. «No cambiarán. Estás perdiendo el tiempo». «Déjame en paz», gritó, con la voz quebrada por la desesperación, pero la voz solo rió, un sonido cruel y hueco que reverberó en sus oídos mucho después de que se desvaneciera. Enterró la cara entre las manos, intentando bloquear el sonido, pero la desesperación que lo acompañó se negaba a desaparecer. Cuanto más sucedían estas cosas, más dudas empezaban a apoderarse del corazón de Owen. ¿Y si la voz tenía razón? ¿Y si la humanidad ya no tenía salvación? La determinación inquebrantable que lo había impulsado a dar su advertencia empezó a desmoronarse, reemplazada por un miedo abrumador. ¿Se había equivocado todo el tiempo? El peso de ese pensamiento lo consumía, dejándolo sintiéndose más aislado e impotente que nunca. La esperanza a la que se había aferrado ahora parecía tan frágil, tan fácilmente destrozada por la creciente oscuridad que lo rodeaba. Owen se volvió hacia la única fuente de consuelo que le quedaba, la figura de sus visiones. Arrodillado junto a su cama, juntó las manos con fuerza y susurró, con la voz temblorosa por el peso de la incertidumbre: «Por favor, si todavía estás ahí, ayúdame. Ya no sé qué hacer». La respuesta no llegó en palabras, sino en una leve calidez que se extendió por su pecho, un sutil consuelo, como el roce de la luz en un mundo oscurecido. Le recordó la luz que había sentido una vez, antes de que las sombras se apoderaran de él, antes de que el peso de la duda y la desesperación comenzara a ahogarlo. Ese calor lo tranquilizó, por un momento, aliviando el tumulto de su mente. Pero las sombras, siempre presentes, todavía acechaban más allá de su alcance, sus fríos tentáculos rozándolo desde los rincones de sus pensamientos. Y esa noche, las pesadillas regresaron con venganza, más fuertes e implacables que antes. Se encontró en un páramo estéril, el suelo agrietado y sin vida bajo sus pies, el aire denso con el hedor acre del humo. El cielo sobre él era una interminable cortina de negro, sofocante y opresivo. Cuando miró a su alrededor, aparecieron las figuras sombrías, sus formas ahora más claras. No tenían rostros, solo vacíos donde deberían haber estado los ojos y las bocas, espacios vacíos, huecos que parecían devorar todo a su paso. Su presencia era sofocante y su intención era clara, querían destrozarlo. «No eres nada», susurró uno de ellos, con una voz áspera y cruel que llenó el aire. «Tus advertencias caen en oídos sordos. La humanidad está condenada». El corazón de Owen latía con fuerza en su pecho mientras se armaba de valor para enfrentarse a la creciente oleada de miedo. Tragó saliva con fuerza, obligando a su voz a serenarse. «No», dijo,
aunque sus palabras vacilaron. Aún hay esperanza. La he visto. Las figuras se cerraron sobre él, su oscuridad presionándolo como un peso invisible. La luz no puede salvarte ahora, gruñó una, su voz goteando malicia. Owen intentó moverse, correr, pero su cuerpo se sentía paralizado, sus extremidades congeladas en su lugar. Las sombras lo envolvieron, su frialdad se filtró en sus huesos, helándolo hasta la médula. Con un jadeo agudo, Owen despertó. Su cuerpo estaba empapado en sudor, sus manos temblaban incontrolablemente. Los ecos de las palabras de la entidad se aferraron a su mente, un recordatorio escalofriante de la batalla que estaba librando, no solo contra la oscuridad exterior, sino dentro de sí mismo. Se sentó en la cama, con el corazón latiendo en su pecho, y agarró los bordes de su manta con fuerza, como para anclarse a algo real. A pesar del miedo abrumador que aún lo atenazaba, una chispa de desafío ardía dentro de él. La luz podría haber parecido distante, pero no se había ido, no por completo. Y mientras permaneciera, también lo haría su esperanza. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas de su habitación, arrojando rayos cálidos de luz sobre las paredes. Era un raro momento de paz, un respiro fugaz después de la tormenta de sombras y dudas que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente el cuaderno que contenía sus advertencias, sus palabras, su esperanza, su misión. Sus manos descansaban sobre los bordes deshilachados, el peso de su tarea todavía presionaba fuertemente su pecho. Pero mientras estaba sentado allí, sintió algo diferente en el aire, un débil destello de esperanza, algo que no podía precisar, pero que era suficiente para hacerle creer que tal vez, solo tal vez, las cosas aún podían cambiar. Más tarde ese día, mientras Owen deambulaba por las calles de la ciudad, perdido en sus pensamientos, notó algo inusual. Un extraño estaba de pie cerca del centro comunitario, su presencia parecía fuera de lugar en medio del bullicio de la ciudad. La ropa del hombre era sencilla pero pulcra, y su rostro tenía una expresión tranquila y atenta. Estaba repartiendo pequeños paquetes a quienes pasaban por allí, comida, tal vez, u otros suministros. Owen observó intrigado cómo el hombre le sonreía cálidamente a un niño y le ponía una bolsa de comida en las manos a la madre. Los ojos de la madre se llenaron de gratitud, y por un momento, Owen sintió una extraña atracción por acercarse. ¿Lo estás haciendo gratis?, preguntó Owen, con voz vacilante mientras se acercaba. El hombre volvió la mirada hacia él, encontrándose con sus ojos con una intensidad que hizo que Owen se sintiera como si lo vieran de una manera en la que no lo habían visto en semanas. Por supuesto, respondió el hombre, con voz firme y amable. Todos necesitamos un poco de ayuda a veces, y ahora mismo, el mundo necesita toda la amabilidad que pueda recibir. El pecho de Owen se apretó por la emoción y asintió lentamente. Eso es muy bueno de tu parte, dijo, con la voz cargada de algo que no podía nombrar. Por un breve momento, el peso de sus dudas se sintió un poco más ligero, como si la simple amabilidad del hombre le hubiera quitado una parte de él. El hombre lo estudió de cerca, como si sopesara algo en los ojos de Owen. Tú eres el chico que ha estado advirtiendo a la gente sobre lo que se avecina, ¿no?, preguntó, con un tono amable pero cómplice. Owen se puso rígido, inseguro de cómo reaccionaría el hombre. ¿Cuántas personas habían escuchado sus advertencias? Sí, admitió, con la voz ligeramente vacilante. Ese soy yo. Para su sorpresa, la expresión del hombre se suavizó y una sonrisa cómplice tiró de sus labios. Eso pensé, dijo. He oído hablar de ti, y también he visto cosas. Cosas extrañas. Los ojos de Owen se abrieron con incredulidad. ¿Las has visto? El hombre asintió, con expresión seria. Señaló un banco cercano y Owen lo siguió, con curiosidad. Se sentaron juntos y el hombre comenzó a hablar, con voz tranquila y firme. No sé por qué me han mostrado estas cosas, dijo, pero sé que incluso, el acto más pequeño de bondad puede marcar una diferencia.
Hay cosas que suceden, cosas que no podemos controlar, pero podemos elegir qué tipo de personas queremos ser, qué tipo de mundo queremos crear. Owen escuchó atentamente, sintiendo el peso de las palabras del hombre asentarse en su corazón. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no se sentía solo. Aquí había alguien que entendía, no del todo, tal vez, pero de una manera que hizo que Owen se sintiera visto. Este hombre, Samuel, había vislumbrado la misma verdad que él. Y de repente, la chispa de determinación que había estado enterrada bajo el peso de sus dudas volvió a la vida. En los días que siguieron, Owen pasó más tiempo con Samuel. Juntos trabajaron para difundir la bondad, concentrándose en acciones pequeñas pero significativas, ayudar a los vecinos a reparar las casas dañadas por las tormentas, entregar alimentos a los necesitados y simplemente escuchar las preocupaciones y los temores de los demás. Owen comenzó a ver cómo incluso los gestos más simples, una mano amiga, una palabra amable, un momento de conexión, podían alegrar el día de alguien. Vio de primera mano cómo los actos de fe y compasión creaban ondas que se extendían mucho más allá de su impacto inmediato, difundiendo esperanza donde alguna vez parecía perdida. En esos pequeños momentos, Owen encontró el coraje para seguir adelante, para seguir luchando por la luz, sin importar cuán lejana pareciera. Una noche, cuando el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de vibrantes tonos dorados y anaranjados, Samuel se volvió hacia Owen con una expresión solemne. «Has recibido un don», dijo, con su voz tranquila pero llena de una certeza inquebrantable. «No es fácil de llevar, pero es importante. No dejes que la oscuridad te convenza de lo contrario». Owen miró la luz que se apagaba, y su corazón se llenó de una nueva sensación de propósito. El peso de sus responsabilidades, los miedos que una vez lo habían dominado, todo pareció aligerarse en ese momento. Sus dudas seguían allí, pero ya no lo definían. Respiró profundamente, se tranquilizó y se volvió hacia Samuel. «No lo haré», dijo con voz firme y resuelta. «No puedo». Esa noche, mientras Owen estaba acostado, su mente se agitaba con pensamientos sobre todo lo que había visto y hecho. Las dudas aún persistían en los bordes de su mente, pero ya no parecían insuperables. Se había dado cuenta de algo importante, sus advertencias no solo tenían como objetivo evitar el desastre. Tenían como objetivo inspirar el cambio, mostrar a las personas que incluso frente a una oscuridad abrumadora, siempre había una manera de luchar. Su voz, su pequeña y frágil voz, tenía el poder de encender una chispa, de recordarles que la esperanza nunca se perdía del todo, no mientras estuvieran dispuestos a permanecer juntos. A la mañana siguiente, el mundo se sentía diferente. Se paró una vez más en la plaza del pueblo, el mismo lugar donde había comenzado su viaje. La multitud se reunió a su alrededor, sus rostros eran una mezcla de incertidumbre y esperanza. Podía sentir sus ojos sobre él, cargados de expectativa. El corazón de Owen latía con fuerza, pero dio un paso adelante, su voz firme mientras se dirigía a ellos. «Sé que es difícil de creer», dijo, sus palabras resonaban con una confianza tranquila. «Pero podemos hacer una diferencia. Cada palabra amable, cada acto desinteresado, cada momento de fe, todo importa. No tenemos que dejarnos consumir por el miedo o el odio. Podemos elegir ser mejores». La multitud escuchó, algunos asintiendo, otros observando en silencio, aferrándose a cada una de sus palabras. El pulso de Owen se aceleró, pero siguió adelante. «Puede que sea pequeño», dijo, su voz llevaba el peso de su convicción, pero incluso la luz más pequeña puede hacer retroceder la oscuridad. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío, una promesa. Por primera vez, Owen sintió que algo dentro de él cambiaba, paz, como un ancla silenciosa en una tormenta. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa sí sabía con certeza, mientras hubiera una sola chispa de esperanza, la lucha estaba lejos de terminar. La mañana siguiente no fue nada normal. El cielo era un remolino siniestro de nubes grises, con los bordes teñidos de un rojo extraño y antinatural. El aire estaba cargado de tensión,
pesado y cargado, como si la atmósfera misma estuviera al borde de algo monumental. Owen estaba de pie en la plaza del pueblo una vez más, rodeado por la comunidad que una vez había estado dividida, pero que ahora lo miraba con una esperanza singular. Habían visto suficiente para creer, la tormenta, el fuego, los extraños susurros, todo lo que les había advertido se había hecho realidad. Pero creer por sí solo no era suficiente. Ahora, necesitaban algo más, orientación, dirección. Y Owen, a pesar de su juventud y baja estatura, sabía que el peso de su futuro descansaba sobre sus hombros. Esto es todo, pensó, agarrando el cuaderno familiar que había sido su compañero durante los días oscuros. En el interior, sus páginas estaban llenas de visiones fragmentadas y notas garabateadas, recordatorios de una batalla que todavía no entendía del todo, pero que no tenía más opción que enfrentar. La multitud que lo rodeaba estaba inquieta, sus murmullos de oración e incertidumbre se elevaban en el aire, una respiración colectiva contenida en ansiosa anticipación. Entonces, como si fuera una señal, la tierra tembló debajo de ellos. Un estruendo profundo y resonante se extendió por el suelo, sacudiendo las ventanas y haciendo que la vieja torre del reloj se balanceara precariamente. Los gritos estallaron entre la multitud y la gente se agarró unos a otros para estabilizarse. El corazón de Owen se aceleró en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Este era el momento que había visto en sus visiones, el momento que marcaría el punto de inflexión. El momento en que habría que tomar la decisión. Subió al podio, levantando las manos para silenciar a la multitud. «Escúchenme», gritó, su voz atravesando el caos. «Esto es sobre lo que les he estado advirtiendo. Ha llegado el momento de tomar una decisión». Los murmullos se apagaron, reemplazados por un silencio incómodo. Todas las miradas se volvieron hacia él, esperando que las siguientes palabras salieran de sus labios. Owen tragó saliva con fuerza, sintiendo el peso de las expectativas colectivas sobre él. El aire pareció espesarse, y en ese momento, toda la fuerza de la incertidumbre del mundo descansó sobre sus hombros. «Se nos ha dado una oportunidad», continuó, su voz firme a pesar de la tormenta que rugía a su alrededor. «Una oportunidad de cambiar, de demostrar que podemos ser mejores. Pero depende de nosotros. El miedo, el odio y el egoísmo nos han traído a este punto. El amor, la unidad y la fe son lo que nos puede hacer volver atrás». Antes de que pudiera continuar, un crujido ensordecedor partió el cielo. Un rayo trazó un arco en el cielo, golpeó un árbol en el borde de la plaza y lanzó llamas al aire. La multitud estalló en pánico, algunos corrieron en busca de refugio, otros cayeron de rodillas en oración, sus voces se elevaron en una súplica desesperada por seguridad. El aire estaba denso por la tensión y Owen pudo sentir el familiar tirón de la duda arrastrándose. ¿Y si esto era todo? ¿Y si la oscuridad era demasiado poderosa para vencer? Pero dejó la duda a un lado. No podía vacilar ahora, no cuando el futuro de su gente, del mundo, estaba en juego. Justo cuando su determinación comenzaba a flaquear, una figura emergió de la multitud, Samuel. Su presencia era como una roca en la tormenta, firme y estable en medio de la agitación. Se acercó a Owen sin dudarlo, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro, como si quisiera decirle, no estás solo. En ese momento, Owen sintió que el peso del mundo se aliviaba un poco. La presencia tranquila de Samuel le recordó que la luz todavía parpadeaba, sin importar cuán oscuro pareciera el mundo. Y mientras permanecieran juntos, enfrentarían la tormenta, juntos. No estás solo en esto, dijo Samuel, con voz tranquila y resuelta. Estamos contigo. Sus palabras envolvieron a Owen como un escudo, llenándolo de una fuerza de la que no sabía que era capaz. Owen cuadró los hombros y con una respiración profunda y tranquilizadora, dio un paso adelante, dirigiéndose a la multitud una vez más. No se trata de mí, dijo, y su voz se oyó por toda la plaza. Se trata de todos nosotros. Si queremos detener esto, tenemos que permanecer unidos.
Tenemos que elegir ser mejores, no solo para nosotros mismos, sino para las generaciones que vendrán después de nosotros. Cuando las palabras salieron de su boca, el suelo bajo ellos volvió a retumbar, esta vez con más violencia que antes. Los edificios crujieron, sus cimientos crujieron bajo la presión y las grietas comenzaron a extenderse por el pavimento como venas de una criatura moribunda. El aire estaba denso de humo y ceniza, ahogando la vida de la atmósfera que alguna vez fue respirable. La mente de Owen trabajaba a toda velocidad y se le revolvía el estómago. Sabía lo que tenía que hacer, pero la enormidad de la tarea que tenía por delante era casi demasiado para soportar. Entonces, de pie en el borde de la plaza, apareció la figura de sus visiones. Su forma sombría se cernía sobre él, absorbiendo el caos que la rodeaba, su presencia tan imponente como siempre. Owen miró a la figura a los ojos y, en ese instante, sintió que se entablaba entre ellos un desafío tácito, una comprensión tácita de lo que estaba en juego. La mirada fría de la figura le recordó que la elección era suya y solo suya. «¿Sabes lo que hay que hacer?», resonó en su mente la voz de la figura, con un tono que era a la vez una orden y una advertencia. «Pero la elección es solo tuya». Owen se volvió hacia la multitud, con el corazón pesado en el pecho. Podía sentir que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se negó a dejarlas caer. Había llegado hasta allí y no vacilaría ahora. «He intentado advertirles», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «He hecho todo lo que he podido para ayudarlos a ver lo que está en juego. Ahora, depende de ustedes decidir. ¿Luchamos por un futuro mejor o dejamos que todo se derrumbe?» La multitud estalló en caos una vez más, gritaban, discutían, debatían. Algunos se aferraban a la esperanza, mientras que otros lloraban abiertamente, con el miedo y la resignación grabados en sus rostros. A Owen le dolía el corazón mientras los observaba, sabiendo que no podía tomar la decisión por ellos. Tenían que hacerlo por sí solos. A medida que los temblores se hacían más fuertes, Samuel dio un paso adelante, su voz cortando el ruido como una cuchilla. «Escuchen al chico», dijo, su tono firme e inflexible. «Ha tenido razón en todo hasta ahora. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde». Lentamente, la multitud comenzó a calmarse, su atención se desplazó de nuevo hacia Owen. Respiró temblorosamente y bajó del podio, caminando hacia el centro de la plaza. Las grietas en la tierra parecían latir con una luz antinatural, como si estuvieran vivas, alimentándose del caos que los rodeaba. El aire se sentía denso por la tensión, y Owen se arrodilló, colocando sus manos en el suelo fracturado, cerrando los ojos mientras se preparaba para lo que estaba por venir. «Si esto es lo que se necesita», susurró, su voz apenas audible, «entonces lo haré». En un instante, un destello cegador de luz lo envolvió, tan intenso que parecía consumir todo a su paso. La multitud jadeó al unísono, protegiéndose los ojos mientras la luz se hacía cada vez más brillante, más poderosa que cualquier otra cosa que hubieran presenciado. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció. Owen no estaba a la vista. La plaza quedó en un silencio atónito. El único sonido era el débil crujido del árbol en llamas en la distancia, aún ardiendo por el rayo. Los temblores cesaron y el peso opresivo en el aire se disipó, dejando atrás una calma frágil e inquietante. El cielo, una vez oscuro y amenazador, comenzó a aclararse, el tinte rojo se desvaneció a un azul más natural. La gente permaneció inmóvil, insegura de lo que acababa de ocurrir. Los rostros llenos de asombro, incredulidad y una persistente sensación de asombro. Samuel dio un paso adelante, con la mano extendida. Tomó el cuaderno que Owen había dejado atrás, el que había registrado sus visiones y advertencias. Lo abrió en la última página, donde había un único mensaje garabateado con la letra de Owen: «El resto depende de ti». Las palabras parecían flotar en el aire, cargadas de significado, un llamado a la acción, un desafío para las personas que habían presenciado el sacrificio de Owen.
Lentamente, la multitud comenzó a dispersarse, sus mentes dando vueltas con lo que acababan de ver. Algunos sintieron un renovado sentido de propósito, prometiendo cambiar y ser mejores. Otros permanecieron escépticos, inseguros de qué creer. Pero una cosa era cierta, el mensaje de Owen había dejado una marca indeleble en todos ellos. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando el cielo de profundos tonos naranja y dorado. Largas sombras se extendían por la plaza, iluminando todo con una luz serena pero seria. Samuel se quedó quieto, sosteniendo el cuaderno con fuerza contra su pecho, como si contuviera algo mucho más grande que solo palabras. Levantó los ojos al cielo, inhaló profundamente, su corazón se llenó de una fuerza firme y resuelta. El niño, aunque pequeño y tranquilo, había encendido algo poderoso, algo que no podía extinguirse tan fácilmente. Owen había sido la llama, y ahora dependía del resto de ellos protegerla, nutrirla y asegurarse de que permaneciera viva, sin importar los desafíos que se avecinaban. La advertencia de Owen, entregada desde el más allá, ¿era una señal de algo aún más profundo? ¿O había más en esta historia de lo que cualquiera podría haber imaginado? ¿Podría ser su mensaje final una advertencia a la que todos debemos prestar atención, o es algo más oscuro que se nos ha mantenido oculto a todos? Solo el tiempo lo dirá. Y como siempre, te invitamos a compartir tus pensamientos. ¿Qué crees que le pasó a Owen? ¿Hay más en la historia que aún no hayamos descubierto? Dale me gusta, comparte, suscríbete para obtener más información y únete a la conversación.